Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy lo que os vengo a traer es algo que bueno que el Community Manager de Studio Sirens, que bueno que también pues ha sido de Snai Games desde 2021, pero este chaval, este hombre que vamos a hablar hoy de Matt Cole, ¿vale? Es el que fundó Studio Sirens y por eso es el Community Manager mayor, ¿vale? No es Z-Whale, no es el Cast Steamers Cast Steam de Acuática, no es este, es otro, McCall. Y bueno, ha difamado contra los youtubers, ¿vale? Diciendo que decimos calumbias de Acuática porque, bueno, echa las culpas a todo youtuber por las reseñas que tiene Acuática en Steam. Claro, porque hay gente que pues va diciendo que reembolsa el juego porque Acuática es malo, pero el community manager de Acuática, ¿vale? El que ha hecho Acuática y el que también el que hizo el trailer de Acuática de IA, ¿vale? Según él, ¿eh? Somos los youtubers que decimos calumbias para que la gente haga reembolso del juego. O sea, what the fuck. Vamos a ver todo lo que ha dicho y daré mi opinión y le contestaré yo a este community manager por las mentiras que ha dicho él. Porque él ha dicho mentiras. Porque casi nadie, la minoría, solamente dice calumbias. No todos los youtubers, ¿vale? O sea, los ingleses al menos están que trinan. Así que bueno gente, vamos con el vídeo. Pero antes de seguir con el vídeo, si no estáis suscritos, pues suscribiros para así enterar de todo lo que pasa en el mundo de Ark. También dejar un buen like para que YouTube lo recomiende a más gente y también pues compartirlo con otra gente. Así que gente, vamos ya y vamos con el vídeo. Y mi gente, pues bueno, ayer me enteré de todo lo que pasó en el Discord de Acuática, ¿vale? Porque tienen un Discord, los de Acuática, si no lo sabéis. Pero ahí hay un Discord donde reparten todas las actualizaciones, todo cómo va Acuática y demás, que cada día pues postean algo, ¿vale? O sea, cada día es pim pim pim, ¿vale? O sea, cada día pues están con actualizaciones y demás. Pero esto no gustó y GP lo vio y lo compartió aquí en Twitter, que ahora veremos lo que dice aquí, pero en español, ¿ok? ¿Vale? Y dice lo siguiente, ¿no? Dice, desagradable. Z-Whale ha sido una imagen más de Asia Acuática, gracias a su constante participación y sus transmisiones amigables. Hay más publicaciones de este supuesto Community Manager. Tiene que rodear que no hacen nada más que hablar mal del tema, pero YouTube promedio de Ark es el que sube Ark cada día o cada 2x3 sube Ark, ¿no? Pero bueno, aquí GP pues dice esto y además también dice lo siguiente aquí abajo, ¿no? Dice, no digo que haya muchos creadores de Ark que se quejan del juego y luego vuelvan a jugarlo y disfrutarlo, pero afirmar que el youtuber promedio de Ark tiene un canal lleno de calumbias es una afirmación horrible, ¿vale? O sea, cualquier canal de Ark, vamos, es que siempre se quejará, ¿no? O sea, claro, es que el juego no es que vaya de maravilla, o sea, hay que decir las verdades también, no nos vamos a callar y decir, wow, fantástico, my god, todo va genial, todo es increíble. No, hay que decir las verdades, o sea, no hay que decir mentiras, hay que decir la realidad de cómo va el juego. Que yo, por supuesto, siempre estoy aquí diciendo, cuando las cosas las hacen bien, las comunico, y cuando las hacen mal también lo digo. O sea, no hay un mando, están los dos, soy neutral, ¿vale? O sea, cuando las cosas se hacen bien, yo la aplaudo. Si se hacen mal, lo regaño, ¿vale? O sea, sí, yo soy de las que regaña cuando se hacen las cosas mal. Vamos, ¿vale? O sea, no voy a consentir que me venga el community manager de Snake Games
o de Studio Silence o de lo que quiera hacer, ¿vale? Me venga a decir que todos los youtubers de Ark solo decimos calumnias. No es así, ¿vale? Porque yo conozco youtubers que sí meten mierda todo santo día y no dice nada positivo, ¿vale? O sea, esa gente que mete mierda cada vídeo que sube, es así que es horrible, ¿vale? Horrible. Bien, ¿quién es McCall, no? Bien, McCall es lo que dice en este comunicado, ¿vale? Que dice lo siguiente, ¿no? McCall es el Lead Game Designer y Head of Studio en Studio Sirens, una división de Snake Games USA. Es un profesional destacado de la industria de los videojuegos, con experiencia en diseño de juegos, liderazgo de equipos y desarrollo de proyectos. Según su perfil en LinkedIn y su sitio web personal, Cole ha trabajado en Snake Games desde abril de 2021, liderando equipos de diseño y arte en títulos como Ark Aquatica, una expansión para Arthur Evolved, y en el desarrollo de Photostar, un próximo juego de supervivencia especial AAA. ¿Ok? Hasta aquí, bien. Es un empleado de Snake Games desde abril de 2021, o sea, era de Snake Games, y él fundó lo que me diciendo pues Studio Series, ¿no? Y bueno, entre sus responsabilidades, Cole ha gestionado el proceso de incorporación, mentoría de internos, diseño de características clave y optimización de procesos de desarrollo, como la optimización de despliegues de builds para plataformas como Steam y Xbox. También ha estado involucrado en la creación de contenido promocional, como vídeos y artículos para Xbox Wire. Cole ha sido mencionado en la relación con controversias con el uso de inteligencia artificial en el trailer de Ark Aquatica en GDC 2025, donde declaró que el equipo de desarrollo no estuvo involucrado y que la decisión fue tomada por el departamento de marketing, aseguró que no se utilizó IA en el desarrollo del juego en sí. Además, Cole fundó Studio Silence en 2024, como dije, fundó Studio Silence el año pasado, enfocándose en crear sistemas de jugabilidad innovadores y DLC de alta calidad para la franquicia Ark. También tiene experiencia previa como diseñador de niveles y como instructor de diseño de juego en Unity y en Unreal Engine. Es egresado de Full Sail Universal con un Bachelor of Science en Game Design y ha recibido reconocimiento como miembro de National Society of Collegiate Schools and Eagle Scout. Bueno, que ha recibido pues premios y demás, reconocimientos en estas compañías y demás, ¿no? Pero vamos, es el que utilizó IA para hacer el trailer de Ark Aquatica. O sea, me vas a venir tú a decir que los que criticamos Ark somos todos, pero tú haciendo un trailer que no tiene relación con Ark. Vamos, es que es increíble, ¿no? Y bueno, vamos con esas imágenes que ha puesto GP, ¿vale? Que son estas dos de aquí. No, esta no. Esta y otra, ¿vale? Que ahora veremos. Y bueno, aquí alguien comentaba lo siguiente en el Discord, ¿no? A todos los les gusta tanto el DLC que tiene una calificación de Steam del 13% y todo YouTube está lleno de vídeos sobre reembolsos, ¿no? O sea, alguien que ha dicho que todos los youtubers pues decimos que reembolséis el juego y no es real, no todo el mundo lo ha dicho. Luego, el youtuber promedio, ¿vale? El community manager dice: el youtuber promedio de Ark tiene un canal lleno de calumnias, así que no es sorprendente. Luego vuelven a hacer contenido positivo en su diversión en el juego. Diablos, algunos canales solo hacen eso. Contenido sobre Ark. Tú lo has dicho, solo pues algunos canales, no todos, ¿vale? O sea, es que madre mía. Luego dice: entiendo que tienes un salario, pero era mejor ignorar mi pregunta que escribir esto, ¿no? O sea, a Sirius pues esto, ¿no? Ha dicho.
Además que luego dice, soy el administrador de la comunidad de ustedes y soy la única cara que represente, bueno, que representa este producto en este momento. Normalmente habría más, pero ese no es el caso. Esta revisión se realizó para abordar un problema introducido por la versión 360.12 que dice que al revertir a la 11 los desarrolladores pueden volver atrás y revisar el problema presentado en la 12 y volver a empaquetar una nueva actualización la próxima semana. También nos da la oportunidad de lanzar una actualización más grande si llegan más correcciones que las que la 12 originalmente enumeró, porque no todas las soluciones causaron el problema que valía la pena revertir, pero el paquete se revirtió como una solución rápida, ¿vale? O sea, tuvieron que recular lo que es una actualización, ¿vale? Quitarla y volver a la anterior versión, porque había un error que hacía que el juego no arrancara y vamos, que se fue injugable el juego, y tuvieron que revertir la versión y hubo 3 días de rollback y la gente se enfadó. Y claro, luego llegó un youtuber pues difamando, un inglés diciendo cosas que no debía, y claro, ya pues el community manager nos metió todo en el mismo saco. Y además que la comunidad inglesa está muy enfadada, ¿vale? O sea, estamos enfadamos esto para que todo sea visible, ¿vale? Y bueno, aquí PolloGP, último comentario que puso, en serio, el youtuber promedio de ARK apoya mucho a ARK. Sí, critican problemas y decisiones, pero ¿están llenos de calumbias? No, ¿verdad? Llenos de calumbias no están. O sea, criticamos el juego, los problemas que tiene, para que haya feedback y arreglen esos problemas, pero este community manager pues no ve eso, solamente ve calumbias porque habla mal de Acuática solamente. Si es normal que hablamos mal de Acuática, es que es lo más normal, o sea, no sé, desde que sacaron el 3 de IA ya se hablaba mal, o sea, increíble, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos lo que me diciendo pues cositas, ¿no? Vamos a ver las cositas que hay, ¿vale? Vamos a introducir de nuevo, ¿vale? Y bueno, aquí abajo pues está Loa de Crisis, que es un youtuber que también es inglés, ¿vale? Dice, probablemente estén hablando de mi nuevo vídeo. Los llamé groseros por algunos comentarios. Quien quiera que sea el community manager ha dicho cosas tremendamente irrespetuosas a los jugadores. Entiendo que los discos de ARK a veces son tóxicos, pero hay un límite. IGP dice, creo que el vídeo de Paz desencadenó todo esto, especialmente por el momento del comunicado oficial. Pero que el community manager le falte respeto a los creadores de ARK que han estado involucrados en el juego durante la última década es espantoso. No le guardo rencor a Acuática, pero el community manager, ¿vale? Y dice acordado. Y bueno, por aquí otro más, ¿no? Dice, puedo nombrar a unos cuantos amigos, no se equivocan en eso. Hood, Batman, Caesar, Neddy, JTP, PG y los Outcasts. Lo del Crisis no es más que un clickbait, así que dudo que cuenten para algo. Pero dice, como dije en el vídeo, podría juntarlos a todos con 2 manos prácticamente, pero si consideras que es el canal promedio, entonces no sé qué más decir. O sea, no. Aquí otro más dice, un community manager probablemente no debería decir eso, pero no se equivoca, jaja. Todos los streamers de esta respuesta critican a ARK, pero se hicieron famosos por jugar a ARK, jaja. Cagar en ARK no es lo mismo que calumniar, ¿vale? O sea, este se piensa que bueno, que está mal lo que dijo el community manager, sí, pero dice que sí, que tiene razón porque todos criticamos ARK, pero no con calumnia, sino por los errores del juego que tiene, porque tiene errores ARK, ya sea Evolved, Ascended o cual sea, ¿vale? O sea, no. Aquí está mi respuesta, así que bueno. Luego por aquí, Sintaxis dice, bueno, Syntax, no Sintaxis.
Dice, Acuática tiene un community manager. ¿Dónde se han estado escondiendo todo este tiempo? No es un buen community manager si quiere atacar a todos los youtubers por justificar su DLC que no le guste y que rompió por completo Ark sobre Evolved. Es buena idea. Aquí tiene razón Syntax, es que es verdad. O sea, vamos a la Acuática porque rompió todo el juego. Se hizo un trailer de IA. Se ve fatal. Va fatal el mapa. O sea, va a 7 FPS o 13 con una 5000. O sea, increíble. O sea, hablamos de los errores que tiene el mapa. No hablamos de otra cosa. Además nos quejamos más de Snake Games por sacar este mapa. No tuvo que existir siquiera Acuática. Hay que dejar de volver como estuvo, sin tocarlo, dejarlo así como estaba, ¿vale? Otro por aquí, Aaron, dice, quejarse de lo de tuve de Ark es un argumento rimbombante. Claro que todos tenemos nuestras quejas, pero hablar mal de nosotros desde la perspectiva de un empleado y generalizar sobre todo nosotros es una falta de profesionalidad. Es verdad, no puede culpar a todos los youtubers. Por aquí, Jim Bob, que también es otro youtuber, dice, average Ark YouTube, bueno, espérate, que está en inglés. Dice, soy un youtuber promedio de Ark. Al parecer, da opiniones honestas, es Columbia. ¿Quién lo diría? Quizás el problema no seamos nosotros, sino las decisiones que toman sobre el juego. Efectivamente, nosotros no tenemos la culpa de que ellos decidan un día una cosa y un día otra cosa. Por aquí pues más pues van diciendo pues lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo. Además, Evo Olved, ¿vale? Otro youtuber. 10 años de problemas y dolor con Evolved. Años oficiales de progreso de Evolved borrados y luego falsas promesas sobre Ascended y Ark 2. Ascended tiene los mismos problemas que Evolved, que últimamente va teniendo menos, pero sí. Comportamientos de Wiki y Snake Games con respecto a sus clientes, clasificado soporte de cumplimiento, etc. Todo esto creó el monstruo. Sí, el monstruo es Snake Games, ¿vale? Es Snake Games el monstruo, ¿ok? Bien. Por aquí también pues otro que dice lo mismo, que la toxicidad de Discord y demás. Además que tú vas al Discord de Acuática y todo el mundo replica cosas, o sea, todo el mundo está quejándose de Acuática. Todo el mundo. ¿Vale? O sea, increíble, ¿no? Pero bueno, lo que dice para ser completamente honestos, habiendo visto cómo ha actuado a Sirius antes de este punto, es decir, relativamente amigable con todos, voy a asumir que la toxicidad de Discord los ha afectado hasta el punto en que está completamente hartos de las tonterías de todos los demás. Vamos, que tan hartos, ¿no? Que tan hartos de mentiras y demás. Luego por aquí había también otro comentario que también me llamó mucho la atención. Que dice sinceramente me sorprende que no hayan hecho lo correcto y reembolsen todas las compras de Acuática y eliminen el proyecto terriblemente bien pensado que era. Vale, o sea, eliminar el proyecto, eliminar Acuática o abandonarlo, puede ser que lo hagan, ¿vale? O sea, por mucho que digan que no, lo van a hacer, es Snake Games. Luego por aquí al menos admiten haber observado, es un paso, así que deben saber que está mal, para aprovechar esa negatividad y encontrar soluciones reales. Ascendent debe hacerlo, además de comunicarse más en lugar de esconderse debido a la negatividad y usarla como una herramienta para mejorar. Aunque aquí Ascendent en verdad no tiene protagonismo, pero sí, Studio Wicard debería también dar la cara, ¿no? Que lo hacen, en verdad. A veces lo hacen, a veces no, pero ahí están, ¿ok? Por aquí otro dice, todo lo que Zsway ha hecho hasta ahora, simplemente borrado por estos comentarios.
casi ningún youtuber de Ark a quien no le gustó Acuática creó contenido. Yo no creo contenido de Acuática, solamente hablo de él, de noticias que salen sobre Acuática. Apenas un vídeo ninguno. Los canales dedicados a Ark no tienen nada que ver con las críticas de Acuática. Qué despistados. Y bueno, y último, me encanta jugar a Ark Survival Ascended, pero no se puede decir que los desarrolladores no están entusiasmados cuando todo el mundo, todo lo nuevo se lanza con días de retraso. Todos saben que el nuevo mapa que sale hoy no se lanzará hoy. Eso solo los hace parecer incompetentes, ¿no? La verdad es que sí. Pero los Studio Wildcard son órdenes de Snake Games. Si no se puede lanzar lo que viene siendo el mapa, pues por ejemplo, hoy va a ser un mapa, ¿no? Y al rato, antes de salir el mapa, te dicen, pues lo sentimos, no va a ser el mapa hoy. ¿Por qué? Porque patata. ¿Vale? O sea, hay cosas que son de Snake Games que mandan ellos, ¿no? Además, que bueno, salieron informes, ¿vale? Pero antes vamos a hablar de esto de aquí, sobre esto, ¿no? Que es el comunicado que lanzó Matt Cole después de lo que dijo, ¿no? Sobre las columnas y demás. Bien, pues aquí dice: Studio Cines mantiene su pleno compromiso con Ark Acuática y con ofrecer la experiencia que nuestra apasionada comunidad esperaba. Nuestro equipo se dedica a garantizar que el contenido sea estable y agradable para los fans de la franquicia. Agradecemos el apoyo y la paciencia de los jugadores de Ark Survival Evolved y de Ark Acuática durante todo este proceso. Sus comentarios directos han guiado los esfuerzos y las mejoras de Studio Cines en el juego. De cara al futuro, continuaremos implementando correcciones y optimizaciones planificadas para perfeccionar Ark Acuática en los próximos meses, incluido nuestro próximo kit de desarrollo. Los servidores alojados y el soporte para jugadores permanecerán activos durante el resto de 2025, como se indicó anteriormente. Gracias por formar parte del viaje de año de Ark y ayudarnos a hacer el juego lo mejor posible. Y bueno, lo dice pues McCall, director del estudio, Studio Sirens. ¿Ok? Bien, por mucho que diga esto McCall, ¿vale? Lo que mandan en verdad son los peces gordos de Snake Games. Y ellos van a decidir si van a continuar con el proyecto o no. ¿Vale? Cuando no se continúa el proyecto, no creo que digan nada, como hicieron con Atlas, como hicieron con Dark and Light, como hicieron con otros juegos suyos, ¿vale? Y bueno, por mucho que digan que van a continuar hasta fin de año, no lo creo que lo hagan, porque casi nadie juega Acuática, ya lo vimos el otro día, que en los servidores pues están vacíos, no hay casi nadie jugando, y claro, Snake Games pues está perdiendo dinero. Y si ve que nadie juega Acuática, ¿qué van a hacer? Fuera, van a quitarlo. Porque Snake Games lo que les interesa es el money money. Como ya he dicho muchas veces, el money money. ¿Vale? Así que, por mucho que digan que van a continuar el proyecto y demás, pues no va a ser así. Lo van a quitar. Antes de tiempo lo quitarán. Si no al tiempo. Veréis como al final cogen y lo quitan. ¿Vale? Así que si un día lo hacen, aquí están en el canal. ¿Vale? Y luego pues hubieron un informe de unos ex trabajadores, que son estos tres, ok, hablando pues de lo que es Snake Games. Que si bueno, que si le mintieron en la entrevista inicial, que si el director ejecutivo exige plazos y no es característica del juego, que no tienen sentido, y luego pregunta para el juego que no es divertido o no se ve bien. Cuando recibe el comentario simplemente dice algo se ve mal. ¿Veis? Por eso digo, ese tan mal cool, pues hace lo que dice este comunicado. O sea, yo creo que esto es real, ¿vale? Esto es real. Son de ex trabajadores de Snake Games que fueron lo que viene siendo despedidos, no por su mal rendimiento, no,
porque les dio la gana y punto, ¿vale? Porque aquí lo dice. Dice, me dijeron que los únicos despidos que hacen se basan en el rendimiento. Sin embargo, cuando Snake Game USA realizó despidos recientemente, se les dijo a los empleados que no se basan en el rendimiento. También me dijeron que no habían hecho crunch en 2 o 3 años, y sus ofertas de trabajo recientes afirman que priorizan el equilibrio entre la vida laboral y personal. Sin embargo, a varios equipos se les pidió que hicieran una gran cantidad de crunch. Las reuniones de revisión de boneseo se extendieron hasta altas horas de la noche y demás, ¿no? Además, aquí dice lo siguiente, ¿no? También dice, Snake hizo declaraciones diciendo que no estaban usando IA generativa para la creación de juego acuática. Bueno, en realidad eso no es cierto. La IA se usó en muchas áreas y los desarrolladores se vieron obligados a usarla por instrucción del director ejecutivo. Para ser claros, la IA generativa se usó en el desarrollo del juego una y otra vez. Vamos, está hablando de acuática. Desde los conceptos hasta los recursos reales. No solo en el tema original, los fans se indignaron cuando Snake lanzó un trailer para el juego generado completamente con IA, pero ese trailer fue aprobado por el director ejecutivo de Snake Games. O sea, todo lo que dijo Matt, como, bueno, espérate, en aquí, ¿vale? Que dice que, bueno, que dijo, a ver si lo encuentro, ¿vale? Que el DLC, ¿vale? ¿Dónde dice eso? Yo lo he visto. Con la mencionada razón controversia, vale. Aquí dice que ha sido mencionado en relación con controversia como el uso de inteligencia artificial en el trailer de Arca Acuática en GDC 25, desde donde aclaró que el equipo de desarrollo no estuvo involucrado, y que la decisión fue tomada por el departamento de marketing, aseguró que no se utilizó IA en el desarrollo del juego en sí. Y en verdad, aquí un ex empleado, ¿vale? Si esto es real, ¿vale? Dice que sí se usó la IA para la creación de juego Arca Acuática. Para que veáis cómo el Community Manager maneja los hilos, ¿vale? La verdad lo dicen los que trabajan ahí, o sea, increíble, ¿vale? Aquí otro más. Dice, los pros y los contras, ¿vale? Los pros, la gente en el suelo es genial. Amplio acceso al aprendizaje y ensuciarse las manos porque al lado de Estados Unidos es pequeño. Luego, las contras son el liderazgo ejecutivo deficiente, por ejemplo, ser castigado por priorizar la industria, cumplimiento o enfoque del jugador sobre los deseos del liderazgo. No se proporciona en recursos, ¿vale? No cogen recursos nuevos ni nada. Luego, no hay suficiente gente esperar a hacer 3 trabajos, o sea, hay poca gente. Poca seguridad de los datos, vamos, que tienen poca seguridad sobre sus datos personales. Recomendaciones ignoradas regularmente, los planes no importan, el liderazgo ejecutivo los cambia a diario. Y se nota, sobre todo cuando vas en los mapas, pues cambian de idea o cambian de cosas, ¿vale? O sea, es así. Snake Games es así, y esto ya lo leí en el otro vídeo, que bueno, que los trabajadores, ¿vale? Tienen que estar en su puesto de trabajo toda la semana, porque el que se va a casa después de 40 horas trabajadas es lo que viene siendo, pues, despedido, ¿vale? Porque dice, despedirán a las personas que trabajan 40 horas a la semana y se van a casa. O sea, increíble. Si esto es real, vamos, es una vergüenza, ¿vale? Y bueno, pues como dijimos, las fechas de lanzamiento adelantadas,
que son los que cambian, ¿vale? Son cambios de opinión, tanto fechas, juego obligado a añadir un nuevo personaje elemento del juego semanas antes del lanzamiento, sea condiciones de pago, sin bonificaciones, ¿vale? Los trabajadores no tienen bonificaciones, ni tampoco pueden recibir reseñas. Y bueno, así es Snake Games. O sea, todo lo que dijo aquí esto, ¿vale? Ya sabéis, es sobre lo suyo, es para que no piensen que Acuática pues es una estafa o un robo o algo así, ¿vale? Es para que piensen eso, la gente. Y por eso, para que se calle la gente, para que no siga con el bulo que dicen algunos creadores, ¿vale? Que los que critican más son aquellos que no juegan apenas, o sea, los que no juegan ni Ark, ¿vale? Hay gente que no juega ni Ark y aún así critican el juego porque sí, ¿vale? Y yo conozco a gente así, que no juegan a Ark y lo critican. Yo juego a Ark y critico lo que hay que criticar. Y ya, ¿vale? Yo siempre saco lo positivo y lo negativo. A mí no me pueden culpar como hace este, ¿vale? El Community Manager de Snake Games. Así que te voy a responder, McCall. Si tanto dices que los youtubers pues dicen cosas negativas de Acuática, es por algo, ¿no? ¿Por qué será? Por el mal rendimiento, por el trade de IA, por el precio que habéis puesto a Acuática cuando no vale 15 pavos. Vamos, las criaturas que hay, algunas son ridículas, cosas mal hechas. Vamos, y puedo seguir así. Acuática está todo reciclado y lo vendéis como si fuese algo extraordinariamente nuevo, ¿vale? O sea, 15 pavos que no lo valen. No vale, Acuática no vale 15 pavos, ¿vale? No vale. Así que bueno, gente, esto es lo que viene siendo lo que ha dicho este Community Manager, McCall. Y bueno, quiere que todos los youtubers digamos lo siguiente: oh my god, W, qué buen juego, Acuática es increíble y lo está petando. No vamos a decir eso ni de coña, no vamos a mentir la comunidad para nada. Quiere que mintamos y no vamos a mentir, vamos a decir la realidad, lo que es, ¿vale? Como hemos hecho siempre, la realidad de lo que está pasando en el mundo de Ark. Ya sea Evolved, ya sea Ascended, ya sea el de móvil, ya sea el de Switch o ya sea Acuática, ¿vale? ¿Ha quedado claro con Matt? Bueno, Matt Cole. ¿Ha quedado claro? Vale. Aquí vamos a decir las verdades. Pero decir que decimos calumbias, eso ya no, ¿vale? Porque no estamos diciendo ninguna calumbia. Estamos diciendo lo que está pasando en el juego, los fallos y demás, ¿vale? Si no sabéis coger las cosas negativas para arreglar el juego, pues no lo arregléis y punto, no hagáis nada. Ya está, ¿vale? Porque vamos a decir, oh my god, va fenómeno. Ya está, ¿vale? Si quiero oír eso de Ark Acuática es el mejor mapa del mundo y que está yendo súper bien, que va fluido, pues ok, es lo que hay que oír, ¿no? O que mucha gente, bueno, mucha gente no, poca gente quiere oír eso. Acuática va estupendamente increíble, que es el mejor mapa del mundo y demás. Y no voy a mentir, yo no voy a mentir, yo no voy a pasar por el aro. ¿Ok? Bien. Ahora, si no me entiendes porque hablo español, pues me da igual. Habla tú español, no voy a hablar yo inglés porque a ti te dé la gana. Así que bueno, al menos yo sé que Snake Games no ve a los youtubers de español. Yo creo que no los ve porque total, a mí no me dicen nada tampoco, ni al que critica el harto el día tampoco dice nada, así que bueno, allá ellos. Pero bueno, es lo que hay,
es lo que tiene, ¿no? Así que bueno, esta es mi respuesta al Mad Call. Así que, si quieres oír cosas positivas, págales. Paga lo que está pagando, que esté hablando bien la acuática y ya está. ¿Vale? Eres tú, el único que ve Columbias. El único. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Si os gusta, ya sabéis, dejadme like, favoritos, suscribiros más, gente, y dejad en los comentarios qué pensáis sobre todo esto que ha pasado. Así que, gente, nos vemos. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.